Pasada avanzamos un poquillo con respecto al tema. Básicamente, pues, la importancia de que existan estos y por lo tanto haya un metabolismo, es decir, una síntesis o degradación de estos, es por las funciones que pudiesen cumplir. Dentro de estas funciones que pueden cumplir, una de las primordiales es que son precursores de los ácidos nucleicos, que es como una de las mayores funciones que pudiesen tener, pero también las demás son de relevancia. Por ejemplo, el hecho de que pueden servir como transportadores de metabolitos activos, eh, como lo son los nucleósidos difosfato de azúcares. El hecho de que también pueden formar grupos estructurales de las coenzimas o dar lugar a las coenzimas que son de relevancia para el metabolismo bueno, para otro metabolismo, otra parte del metabolismo es importante. El hecho de que también sirvan como reguladores metabólicos les da una gran relevancia, así como moléculas de señalamiento. Por ejemplo, perdón, ¿alguien habló, perdón? No, creo que se le prendió el micrófono a alguien, pero Ah, ok. no. Gracias. En esta parte de reguladores metabólicos, lo que es importante es, por ejemplo, el famosísimo AMP cíclico. Es una cuestión que ustedes, si en algún momento dado llegan a tener sus materias de fisiología, farmacología o algún tipo de esas materias, llegasen a tener, es como de vital importancia este AMP cíclico porque tiene cabida en muchas cuestiones moleculares, vías de señalización y demás. Entonces, no solo están implícitos en el metabolismo, sino pues, en vías de señalización, que, como su nombre lo indica, son reguladores para poder prender o encender ciertos genes, ciertas proteínas y demás. Por ello es que es importante este tema. Vamos a ver que, bueno, ustedes recordarán cuando vimos las macromoléculas dentro del tema de los ácidos nucleicos, veíamos que habían dos moléculas, los nucleósidos y los nucleótidos. En esta parte hay que tener como bien diferenciado qué es un nucleósido o cómo está formado y qué es un nucleótido y cómo está formado. Esto es como elemental que podamos diferenciarlo. En este caso, un nucleósido siempre va a ser la estructura molecular por la cual va a estar formada es por el azúcar y la base. Esto es a lo que denominamos nucleósido. Y con respecto al nucleótido, la única diferencia es que tiene añadido un grupo fosfato. Entonces, en este caso, vean ustedes cómo es la base, el azúcar y su grupo fosfato. Y los nucleótidos pueden subclasificarse, por decirlo así, en nucleótido monofosfato, es decir, que solo tiene un fosfato. En nucleótido difosfato porque tiene dos fosfatos. Y en nucleótido trifosfato porque tiene obviamente tres fosfatos, ¿vale? Ahora bien, eh, de igual manera, al momento de sintetizarse tienen que tener esta estructura, pero cuando se hidrolizan, también vamos a ver que conforme su estructura, el nucleósido, si sufre una hidrólisis, siempre se va a liberar un mol de azúcar y una de base heterocíclica. Y si estuvieras degradando o hidrolizando un nucleótido, lo que vas a obtener obviamente es la base, el azúcar, así como un grupo fosfato o dos grupos fosfatos o tres grupos fosfato, dependiendo la molécula que se esté degradando. Ah, es este sistema de síntesis, la mayoría de los organismos tienen como el mismo prototipo, la misma organización para sintetizar sus nucleótidos de purina y de pirimidina, y lo logran a través de precursores de bajo peso molecular, el cual en cantidades suficientes, lo hacen en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades del organismo. Y prácticamente una característica particular de su síntesis es que tienen obviamente la síntesis de novo, que es la que está marcada en color azul, como lo podemos ver en el esquema, y estas son prácticamente iguales en todo el reino biológico o en el mundo biológico. Y van a tener un segundo esquema o una segunda forma de sintetizar, a la cual la denominan como rutas de salvamento. Y estas rutas de salvamento eh,
Se les denomina así cuando la síntesis de estos nucleótidos es a partir de nucleósidos o bases, los cuales se disponen gracias a los alimentos que han sido ingeridos y que han sido degradados enzimáticamente. Por eso es que los denominan como rutas de salvamento, porque se obtienen a partir de esta pues digestión. Y prácticamente vemos que los precursores son aminoácidos o azúcares de 5 carbonos, los cuales pueden estar dando como ruta de salvamento la generación de uracilo monofosfato, guanidina monofosfato y adenina monofosfato. Y a partir de estas es que ya podemos hacer las demás rutas de síntesis hasta llegar a los componentes esenciales, como son citosina trifosfato, uridil trifosfato, guanidina trifosfato y adenina trifosfato, que son nuestros componentes principales para la generación de RNA, metabolitos activos, así como coenzimas. Y obviamente, si ustedes recordarán, la diferencia entre nuestro RNA y nuestro DNA es que el DNA requiere forzosamente de estar compuesto por estos nucleótidos que van a tener una diferencia en la cuestión de que son desoxi ribonucleótidos de timina trifosfato, de citosina trifosfato o de guanidina y adenina trifosfato, los que pueden estar pues ya teniendo injerencia para la generación de nuestro DNA. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Vale. Esta forma de degradación de los ácidos nucleicos, así como la importancia de salvamento de los nucleótidos, es de gran relevancia. Este esquema lo que hace es solo representar lo que es en azul la forma de degradación que pudiese existir y en rojo la forma de sintetizar, que es la vía de salvamento. Esta degradación se produce de manera intracelular y puede ser de dos tipos. La primera de ellas es por un recambio en las especies de RNA mensajero inestables o bien a través de las rutas de reparación del DNA, es como pueden llegar a degradarse. En los animales, por la digestión de los ácidos nucleicos ingeridos en el alimento, es otra forma que podríamos obtener para su degradación. Veamos cómo partimos de un ácido nucleico, el cual sufre o puede sufrir una hidrólisis extracelular de los ácidos nucleicos ingeridos, que constituyen la principal vía de obtención de estas bases y nucleósidos. Así que una vez que son digeridos, se van a poder fragmentarse, o esta digestión va a constar de la fragmentación de nuestro ácido nucleico a través de endonucleases, los cuales nos van a generar o nos van a fragmentar enlaces fosfodiéster y nos van a generar pues pequeños oligonucleótidos. Y generalmente esto se lleva a cabo en el intestino delgado. Estos oligonucleótidos, que son pequeñas fracciones, estas fracciones son denominadas exonucleolíticas porque los enlaces están próximos a los extremos de las moléculas, y estos se hacen a partir de enzimas denominadas fosfodiesterasas, que son las que podemos ver en este esquema. Estas fosfodiesterasas nos van a estar dando lugar a productos denominados mononucleótidos, que son nucleósidos 5 o 3 monofosfato según las especificaciones de la enzima. Entonces, básicamente, pues nos quedan adenina, timina, guanina o citosina. Y una vez que tenemos nuestros nucleósidos monofosfato, es decir, nuestra base y nuestra azúcar, vamos a ver que posteriormente estos nucleótidos pueden todavía fragmentarse aún más de forma hidrolítica mediante la acción de fosfomonoesterasas. Y estas fosfomonoesterasas se denominan nucleotidasas, las cuales van a dar lugar a un ortofosfato y su correspondiente nucleósido.
Y posteriormente de que ya se tiene nuestro nucleócido, vamos a ver la acción de la nucleócido fosforilasa que rompe el enlace glucosídico. Si ustedes se fijan en esta imagen, tiene el azúcar con su fósforo, o que está fosforilado, y vamos a ver que rompe este enlace glucosídico mediante la adición a través de los elementos del fosfato inorgánico, dando lugar a su correspondiente base más su azúcar. Y entonces ya tenemos nuestras nucleobases. Estas nucleobases o nucleócidos, vamos a ver que a partir de estos pueden entrar en acción la síntesis o rutas de salvamento. Estos nucleobases pueden ser catalizados en un primer paso, bueno, catalizan el primer paso de la síntesis de salvamento de los nucleótidos a partir de estas nucleobases libres. Y lo pueden lograr a través de, por ejemplo, una enzima denominada nucleósido-sinasa que puede estar fosforilando, es decir, dependiente de ATP y por lo tanto de regenerar el nucleósido a nucleósido monofosfato. O bien, vamos a ver que si estas bases no son reutilizadas en estas rutas de síntesis o de salvamiento, el organismo las desecha y lo hace a través de una degradación aún mayor, generando, por ejemplo, si ya no requiere estas bases púricas, se obtiene ácido úrico, que es como el producto final y el cual puede excretarse. Y si ya no requieres tampoco bases pirimidínicas, pues tenemos como producto final o de degradación la beta-ureidopropionato, que de igual manera es el producto final de excreción. Vamos a ver cómo, por ejemplo, veamos en esta imagen cómo tenemos nuestra guanosina, que es nuestro nucleócido, en donde tiene la base con su azúcar y con el fosfato, una vez que se une, pues ya tenemos nuestro nucleótido. Perdón, en esta sección lo único que esquematizamos es cómo se libera la base y se une el grupo fosfato. Ahora bien, la ruta de salvamento alternativa que se tiene es que en este caso se sintetizan los nucleósidos 5-fosfato directamente de estas bases libres que se han obtenido de la degradación. Estas se logran a partir de enzimas denominadas fosforibosiltransferasas y de un azúcar fosfato activado, como lo es la molécula 5-fosfo-A, bueno, alfa de ribosil 1-pirofosfato, que ustedes la van a encontrar en la literatura como PRPP. Y a partir de esta estructura y de esta enzima se cataliza la reacción para la obtención de un nucleósido monofosfato. Y esta molécula es considerada un intermediario clave en la síntesis de nuevo de los nucleótidos púricos y pirimidínicos. Esta enzima cataliza la transferencia reversible de una base libre a la ribosa del PRP, produciendo un nucleósido monofosfato y pirofosfato, que es el que se está liberando. Y esto se logra por acción de una enzima, que es la que cataliza la reacción, denominada PRP sintetasa, la cual lo único que hace es activar nuestro carbono 1 de la ribosa 5-fosfato mediante la transferencia del grupo pirofosfato del ATP. Entonces, se unen estos dos grupos fosfatos y generamos APRP. Y liberamos AMP. Una vez que tenemos nuestra molécula PRP, veamos cómo cataliza se lleva a cabo la reacción y finalmente podemos obtener GMP,
en donde hemos liberado el pirofosfato inorgánico y se ha unido nuestra base. Y entonces ahora sí tenemos nuestro nucleótido formado por nuestra base, azúcar y grupo fosfato. Generalmente en las células no existen análogos de la desoxirribosa, del PRPP. Estas enzimas pues nunca vamos a encontrar que participen directamente en el metabolismo de los desoxirribonucleótidos. Y el pirofosfato se puede fragmentar rápidamente por la pirofosfatasa para dar lugar a fosfato inorgánico. La enzima fosforibosiltransferasa actúa la mayor parte de las veces en la dirección de la biosíntesis de nucleósidos y no particularmente para la degradación. Los primeros estudios que se realizaron fueron con respecto a la síntesis de novo de los nucleótidos de purina. Quienes se interesaron por esto fueron los investigadores Buchenman y Greenberg en 1950. A ellos les parecía bastante peculiar e inclusive curioso observar cómo la mayoría de los pájaros excretan pues ese excedente de compuestos nitrogenados en forma de ácido úrico. Y compuestos nitrogenados nos referimos a estas pues bases púricas o primidiminas. Pero en este caso, esta eliminación lo hacían mediante una purina oxidada. Entonces ellos se dieron a la tarea de hacer múltiples investigaciones para saber qué ocurría. Y es así como ellos pudieron identificar esos precursores de bajo peso molecular que daban lugar a las purinas. Y lo lograron mediante la administración de compuestos marcados isotópicamente a palomas, en lo cual una vez que pues administraban estos marcadores, obtenían sus heces y a partir de estas heces es que cristalizaban o obtenían el ácido úrico y lo determinaban mediante una degradación química selectiva, las posiciones que estaban marcadas con cada precursor para saber de dónde se obtenía o de qué venía la molécula. Y entonces ellos pudieron ver cómo, por ejemplo, las zonas que están enmarcadas en azul derivaban o provenían del aminoácido glicina. Inclusive vieron que el carbono 6 que forma el anillo de las purinas se obtenía o era gracias al CO2. El nitrógeno 1 era aportado por un aspartato, que los nitrógenos 3 y 9 eran aportados por una glutamina. E inclusive se dieron cuenta, pero eso ya años mucho más tarde, que el carbono 2 y el carbono 8 eran peculiarmente aportados por el 10 por mil tetrahidrofolato, lo cual fue descubierto muchos años después, porque en ese entonces no se conocía dicha molécula. Entonces, estos diversos estudios que pudieron realizar dieron pauta para que se establecieran las reacciones que llevaban a las bases de las purinas. Y dentro de este estudio se determinó que una enzima que era de relevancia era la glutamina amidotransferasa, la cual solo tiene la única función de catalizar la transferencia dependiente de ATP del nitrógeno amino de la glutamina a un determinado aceptor. Entonces, esta enzima lo único que hace es transferir este grupo amido de la glutamina a otra molécula. Y para poder lograrlo se requiere un gasto energético, es decir, el uso de ATP. Y obviamente interviene en la síntesis tanto de nucleótidos de purina como de pirimidina. Se ha visto que las purinas se sintetizan a nivel del nucleótido y lo hacen, se logra a partir de la conversión del PRPP en fosforribosilamina, así como del ensamblaje del anillo de purina sobre el grupo amino. Y también se vio que esta molécula PRPP es el intermediario, funge como el primer intermediario y se obtiene finalmente el primer nucleótido de purina, la iosina 5-monofosfato, que abrevian como IMP. En este caso les describo pues cómo van llevándose a cabo reacción por reacción en esta síntesis, esta síntesis de obtener la base de, el nucleótido de purinas a partir de nuestra molécula activada PRPP
hasta obtener el ácido iosínico, que es como este primer precursor de los nucleótidos. Veamos cómo está aquí presente la amidotransferasa, que lo único que hace es transferir este grupo amino de la glutamina a nuestra molécula de PRPP, generando entonces la 5-fosforribosilamina PRA. Y veamos cómo pues solamente se transfirió este grupo, este nitrógeno. Posteriormente, ya que tenemos este compuesto, vamos a ver la acción que tiene en la reacción 2, lo que sucede posteriormente es que se transfiere una molécula de glicina con la ayuda de ATP al nitrógeno de la fosforribosilamina. Y es lo único que estamos haciendo, transfiriendo esta molécula de glicina a nuestra primera estructura, la cual esta glicina se une a este grupo o a este nitrógeno y genera la glicinamida ribonucleótido. Posteriormente, lo que vamos a ver es que un grupo formilo se transfiere desde el 10-formitetrahidrofolato al anillo de purina en formación y la reacción es catalizada por una transformilasa, que vean ustedes cómo solo se une esta parte a este nitrógeno que ahora tenemos actualmente formando formilglicinamida. Posteriormente a esto, surge una reacción que es catalizada por la amidotransferasa dependiente de ATP y transfiere ahora un nitrógeno, nuevamente un nitrógeno de la glutamina, generando formilglicinamida ribonucleótido. Y vean ustedes cómo nada más se van incorporando carbonos y nitrógenos como para formar el ciclo característico de nuestra purina. Posteriormente vamos a ver que se da el primer cierre del anillo, que va a ser totalmente dependiente de ATP y da origen a la primera porción imidazol del anillo de purina, que es esta parte de aquí, denominada 5-aminoimidazol ribonucleótido. Posteriormente, vamos a ver que se genera dentro de las reacciones que llevamos, la 6 es la única reacción reversible, y aquí lo único que sucede es un proceso de carboxilación, y esta no requiere de biotina, entonces lo único que se hizo fue agregar un grupo carboxilo, y se genera la estructura 4-carboxi-5-aminoimidazol ribonucleótido. Posteriormente, lo que hacemos es que transferimos a esta estructura todo el aminoácido aspartato al grupo carboxilo del 4-carboxi-5-imidazol ribonucleótido. Entonces ya tenemos adicionado este aspartato. Obviamente, al usar ATP, liberamos ADP y fosfato inorgánico. Para posteriormente se produce una reacción, o lo que sucede del punto 7 al punto 8, solo es una eliminación alfa-beta que da lugar a la estructura aminoimidazol 4-carboxidamina ribonucleótido. Y si ustedes se fijan, aquí lo único que hicimos fue tomar del aspartato su nitrógeno y liberamos el fumarato. Posterior a esto, en la reacción 9, lo único que vamos a ver es que a partir de este fumarato y de esta estructura, vamos a ver cómo nuevamente hay una transformilasa. En este caso, se hace nuevamente la transferencia de un carbono desde esta estructura tetrahidrofolato y entonces adicionamos a este nitrógeno esta estructura de formilo. Para finalmente de llegar a la reacción 10, en la cual lo único que sucede es una condensación interna, produciendo el primer compuesto de purina, conocido como ácido inosínico. Y vean cómo ya se cerró el ciclo y ahora sí tenemos nuestra base púrica que
todos nosotros conocemos. Y aquí ya obviamente está adicionada, unida a su azúcar y a su fosfato. Por lo tanto, es un nucleótido. La mayoría de los vertebrados contienen varias de estas actividades en forma de enzimas multifuncionales. Sin embargo, se ha visto que tanto las reacciones 6 y 7 que acabamos de estudiar están catalizadas por una única enzima bifuncional, es decir, que puede tener una doble actividad, mientras que las reacciones 3 y 9 van a estar catalizadas por un complejo multiproteico, al cual, o este complejo multiproteico tiene la característica que está asociado con una serina transhidrometilasa, a una enzima trifuncional y a la formilmetanil metilen tetrahidrofolato sintetasa. Entonces, lo interesante de esto es que ocupan enzimas tan especializadas que por eso son ya un complejo multiproteico, porque están formados por enzimas aún más superiores que tienen pues acciones múltiples. Y esta tetrahidrofolato sintetasa es una proteína que realiza 3 actividades de síntesis de coenzimas de folato. Por eso es que también es importante. Y como habíamos visto en todas las rutas, tanto de carbohidratos, lípidos, y aminoácidos, así como biológicamente se está realizando una reacción, siempre el cuerpo o el organismo desarrolla rutas para tener un control, por si en un punto dado llega a haber un desequilibrio entre esa síntesis y esa degradación, lo cual es muy lógico que el organismo, al ser algo tan pues inteligente, tenga pues su propia regulación para evitar que haya pues ese desbalance. Y lo logra a través de una retroacción primordialmente de los pasos iniciales de la síntesis de nucleótidos de purina. Entonces, en este punto, algo característico de su regulación es que lo hace en las primeras reacciones, o más que eso, sino es que en la primera reacción. Y en este punto se puede ver dos formas de control. La primera de ellas la hace en el primer punto o en la primera reacción en la que se parte de la estructura o molécula PRPP, en la cual esa reacción de transformación va a estar catalizada por la PRPP sintetasa, la cual puede verse inhibida por diversos nucleótidos de purina. Entonces, prácticamente la misma concentración del sustrato, si hay un excedente, es lo que va a hacer que se inhiba la síntesis de estos. Y entonces, si hay una elevada concentración de AMP, de ADP y de GDP, entonces el organismo sense dice, ¿sabes qué? Deja de sintetizar, ya no necesitamos más, e inhiben la enzima. O tenemos la contraparte, en donde en el paso en donde se ocupan las amidotransferasas, estas también se pueden ver inhibidas de forma alostérica y lo pueden lograr a través de compuestos como lo son AMP, ADP, GMP y GDP. Entonces, son solo dos los controles. Puede verse inhibida la PRP sintetasa o la PRP amidotransferasa. Y lo hacen a través de la concentración de sus propios sustratos o de sus propios nucleótidos de purina. Y en este esquema, lo que yo les represento es la síntesis de el ATP y GTP a partir de esta base púrica. Vamos a ver cómo partimos de que es el IMP o inosina monofosfato, y en este caso se va a ver cómo surge una ramificación. Esta ramificación es dada para la síntesis de los nucleótidos de purina, que si ustedes recordarán, los nucleótidos de purina solo son dos, guanidina o adenina, que son los que vamos a poder estar generando. Y entonces vean cómo a partir de este IMP, por una enzima particular, se va a transformar a xantina monofosfato. ¿Qué hacen? Vean cómo la única diferencia es la adición de este grupo
en donde se utiliza como cofactor a NAD y generamos NAD reducido. Prácticamente tiene acción en este punto. Bueno, lo único que sucede es una hidroxilación del anillo de purina dependiente del NAD y da lugar a esta estructura que está catalizada por una IMP deshidrogenasa. Posteriormente vamos a ver cómo se produce la guanidina monofosfato porque se transfiere un grupo, bueno, más bien tiene acción la enzima amidotransferasa, que lo único que hace es que pues amida o pasa este grupo amido al carbono de la estructura, generando la guanidina monofosfato. Es dependiente de la glutamina y generamos siempre GMP y está catalizada por la reacción xantina monofosfato aminasa, porque obviamente pues está aminando nuestro compuesto. Ahora bien, si vemos el otro lado de la vía, en este punto, a partir de nuestro IMP, vamos a generar adenilsuccinato. Y lo único que hacemos es adicionar esta molécula de aspartato, en donde se adiciona completamente. Y la reacción es catalizada por una adenilosuccinato. Y obviamente tenemos el gasto de GTP, bueno, que liberamos GDP y fosfato inorgánico. Y el segundo paso que vamos a tener es que se lleva a cabo solamente del adenilsuccinato una simple eliminación alfa-beta que da lugar a adenina, monofosfato y la liberación del fumarato. Y se logra por una adenilosuccinasa liasa. Y ya tenemos nuestras bases púricas guanina y adenina. Que si ven en este esquema, esta es la ruta de salvamento, la que parte de PRP, y también lo podemos a partir de los aminoácidos. Cualquiera de las dos es válida y es una ruta de salvamento. Y generalmente algo que es como peculiar o característico de esta reacción es que siempre la reacción va a estar dada o impulsada por la transferencia del aspartato, que no procede del ATP, sino de una molécula de GTP. Y esto va a ser uno de los puntos claves de su regulación, ya que la forma que tiene de regularse es debido a la acumulación de GTP, fomenta la ruta destinada a los nucleósidos de adenina. Entonces, si hay mucho GTP, vamos a estar favoreciendo que se vaya la formación de IMP a AMP. Y vamos a ver que la conversión de xantina fosfato en GMP es un proceso totalmente dependiente de ATP. Por lo tanto, su acumulación significaría fomentar la síntesis de los nucleótidos de guanina. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Ok. Dentro de esta síntesis de ATP y GTP, que pues prácticamente son como lo importante que hemos visto durante todo el curso, porque es nuestra moneda de cambio, es aquella altamente energética y es proveniente pues de estos nucleósidos. Entonces, vamos a poder ver que los nucleótidos son activos pues a lo largo de todo el metabolismo y principalmente lo hacen en su forma de nucleósidos trifosfato, como lo es el ATP, que es nuestra adenina trifosfato.
y estos se convierten en sus correspondientes trifosfatos a través de dos reacciones de fosforilación sucesiva. Podemos ver cómo GMP en presencia de ATP y la guanilato sinasa, que es la que cataliza la reacción, nos genera GDP más ADP. Mientras tanto, AMP y ATP en presencia de nuestra adenilato sinasa nos va a generar dos moléculas de ADP o viceversa, ya que son reacciones reversibles. Este ADP pues da lugar a ATP y AMP. Este ADP, la conservación en los difosfatos, comporta la acción de las sinasas específicas dependientes de ATP. Por eso es que se convierten en estas moléculas, que es la adenina difosfato, que es básicamente la generación de, o la obtención de partir del trifosfato a difosfato. Y esta fosforilación de ADP a ATP se produce a través del metabolismo energético o fosforilación oxidativa, que es pues el proceso final, ¿no? Durante nuestra cadena transportadora de electrones, el punto final es la fosforilación oxidativa. Y el ATP puede formarse también a partir de un ADP por la acción de la adenilato sinasa, que actúa pues en el sentido contrario. Este ATP, que como lo vemos está formado por sus tres fosfatos, su ribosa y su base, adenina, puede formarse también a partir de ADP por la acción de la adenilato sinasa, que actúa en dirección contraria, que es lo que habíamos visto anteriormente. O bien, otra característica que tiene es que es un donador de fosfatos para la conversión del GDP, así como de otros nucleósidos difosfato, al nivel de trifosfatos mediante la acción de la enzima difosfato sinasa. Estos nucleósidos difosfato, más bien esta enzima de nucleósido difosfato sinasa es una enzima que está impulsada meramente por el equilibrio de la reacción y va a estar siempre transfiriendo un grupo fosforilo desde el ATP en la síntesis de los demás nucleósidos trifosfato. Por eso partimos o requerimos un nucleósido difosfato como sustrato para que tenga acción esta enzima. Para poder generar o sintetizar los desoxirribonucleótidos, vamos a necesitar, se va a iniciar a nivel del ribonucleósido difosfato y vamos a requerir la reducción de la ribosa a 2-desoxirribosa, que eso es como lo crucial o importante, generar esa reducción de nuestra azúcar. En el metabolismo de las purinas ocurre una posterior fosforilación por la nucleósido difosfato sinasa, lo cual va a darnos lugar a los desoxirribonucleósidos trifosfato, ya sean adenina o guanina, que son nuestras bases púricas. Entonces, si nosotros quisiéramos la obtención de DNA, lo primero que tenemos que hacer es esta acción o esta síntesis siempre se va a llevar a cabo en el ribonucleósido difosfato. Necesitamos o partimos de un sustrato en donde se reduzca la ribosa a 2-desoxirribosa y a partir de esa estructura es que ya se pueden adicionar los grupos fosfatos mediante la enzima nucleósido difosfato sinasa y ahora sí generar las moléculas para la generación de nuestro DNA. Y en este punto de síntesis tanto de ATP como de GTP, existen también puntos de regulación para esta síntesis de nuevo de las purinas. Por ejemplo, un punto de regulación es la síntesis de este compuesto, IMP, que es el precursor de nuestras bases púricas.
y siempre, siempre esta síntesis va a estar regulada por la retroacción de la PRP amidotransferasa. Este es el punto de regulación crucial. Sin embargo, por ejemplo, para GMP, este se controla por su propia biosíntesis mediante la inhibición de la conversión de IMP a xantina monofosfato. Y lo hace pues por este control de sustrato. Si hay demasiada si hay demasiado sustrato, pues se va a estar inhibiendo. Y AMP está igual controlada por su propia formación mediante una inhibición de la síntesis de adenilo succinato. Otra relevancia que tienen estos nucleótidos de adenina en particular son la síntesis de las coenzimas. Y en este caso, lo que pasa es que cumplen funciones metabólicas los nucleótidos de purina, en las cuales estas funciones metabólicas importantes es la síntesis de coenzimas, que fundamentalmente contienen un grupo adenilato. Si ustedes ven en la imagen, partimos de esta riboflavina, que en presencia de ATP, es decir, de este nucleótido de adenina, vamos a estar generando FMN, que si ustedes recordarán en las clases anteriormente, cuando vimos bioenergética, vimos que estas moléculas eran de gran relevancia como coenzimas, que posteriormente daban, bueno, otra vez en presencia de ATP, nos dan ya lugar a FAT, que es uno de los principales transportadores de electrones que nosotros requerimos y que inclusive están presentes en la ruta de la glucólisis y bueno, en todo este metabolismo de carbohidratos, que lo hemos visto en el metabolismo de los aminoácidos y demás. Entonces, la generación, por lo tanto, de estas estructuras, pues son de vital importancia. Lo mismo pasa con este sustrato ácido nicotínico, que en presencia de esta molécula PRP, nos va a generar esta estructura que posteriormente, cuando está en contacto con ATP, nos genera esta estructura que posteriormente tiene una reacción en donde en presencia de glutamina y ATP nos genera NAT y NADP, que nuevamente es una coenzima de gran relevancia que pues, durante todo el curso la han visto. Y finalmente, a partir del ácido pantoténico y la presencia pues de este nucleótido de adenina, es que podemos generar a nuestra coenzima A. Y cualquiera de estos tres coenzimas pues cumplen diversas funciones metabólicas de gran relevancia. Todo lo anterior ha sido pues la importancia de la síntesis, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la degradación de estas purinas? En este sistema de degradación que se tiene, vamos a ver que se da la formación de ácido úrico. Y en este caso, esta degradación o catabolismo de nuestros nucleótidos de purina van a terminar desencadenando o dando lugar al ácido úrico. Las rutas suelen ser específicas, o bueno, más bien sí, las rutas utilizadas son sumamente específicas, van a variar de acuerdo a los organismos y a los tejidos en donde se esté llevando a cabo. Y vamos a ver entonces que la adenina monofosfato sufre una desaminación para producir como el precursor, conocido como ácido inosínico, o se puede hidrolizar para producir adenosina. Y esta desaminación es especialmente activa en el músculo, mientras que la hidrólisis predomina en la mayor parte de los demás tejidos animales. Entonces, solamente en el músculo es donde se lleva a cabo pues este proceso de desaminación, sin embargo en el resto es que se produce su hidrólisis o degradación para dar lugar al ácido úrico. Y ¿cómo es que llegamos a la generación de este ácido úrico? Veamos cómo a partir de nuestras purinas o de nuestro nucleótido de purina, AMP y GMP, vamos a ver que en primera instancia esta adenosina se desamina
y lo logra a través de la adenosina desaminasa y va a generar o va a dar lugar a nuestra iosina. Que en primer lugar, a partir de una nucleosidasa, da lugar a la adenosina y esta adenosina, en presencia de la desaminasa, genera la iosina. Veamos cómo en la primera reacción liberamos fosfato inorgánico y en la segunda, amoníaco. Posteriormente, esta iosina, vamos a ver que este es el producto que se genera y con respecto a GMP, igual en presencia de la nucleotidasa genera guanosina, que en presencia de una purina fosforilasa va a estar generando nuestra guanina. Y entonces, ahora sí, a partir de iosina y guanosina, se va a estar hidrolizando y esto se va a lograr a través del nucleósido de purina fosforilasa y nos va a poder dar lugar a la hipoxantina o a la guanina, que es en este caso, en esta estructura. Y ya que tenemos ahora sí hipoxantina y guanina, ambas van a converger en la generación de nuestra xantina. En este caso, la guanina se desamina a xantina por la guanina desaminasa. ¿Qué hacemos? Pues perdemos esta estructura nitrogenada y es una enzima sumamente abundante en el cerebro y en el hígado. Y finalmente, una vez que tenemos hipoxantina y xantina, estas sufren oxidación y van a dar lugar al ácido úrico por acción de una xantina oxidasa, en lo cual vean cómo liberamos peróxido de hidrógeno, ya que estamos utilizando o estamos catalizando esta reacción por la xantina oxidasa y en presencia de oxígeno molecular, que vamos a generar este ácido úrico, que es el cual se puede excretar. Ahora, con respecto a esto, todo lo anterior que hablamos es con respecto a las bases púricas, pero también sabemos que tenemos bases pirimidínicas. Y entonces es importante hablar de este metabolismo de estos nucleótidos en particular. Vamos a partir de la biosíntesis de novo de este anillo de pirimidina. Si ustedes pueden ver en esta imagen, partimos de una estructura nitrogenada de dióxido de carbono, generando este precursor que es el carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato en presencia de un aspartato, vamos a ver que vamos a generar al carbamoil aspartato, perdón. Y entonces, a partir de que es como la estructura o el precursor, vamos a estar generando dihidroораto, así como oratato, que son dependientes de NAD. Y posteriormente, ahora sí, el oratato en presencia de PRP nos va a dar la generación de nuestra base, orotidina monofosfato. Y entonces, ahora sí, perdemos un CO2 y ya tenemos nuestra estructura o nuestro precursor uridina monofosfato o UMP, el cual en presencia de ATP vamos a poder dar ahora sí uridina difosfato o uridina trifosfato, que prácticamente posteriormente en presencia de glutamato pudiéramos estar generando la citosina trifosfato. Y si ustedes pueden ver, esta primera parte se forma el anillo de pirimidina, el cual se ensambla en forma de una base libre y se da la conversión en un nucleótido. Se produce en una fase posterior de la ruta, cuando la base del ácido orótico se convierte en orotidina monofosfato. Y toda esta parte de acá, que está como señalada en puntito verde, es básicamente la ruta de las pirimidinas que no está ramificada. En este caso, la uridina trifosfato es uno de los dos ribonucleósidos trifosfato comunes y por lo tanto es un producto final de la ruta y es también el sustrato para la formación de nuestra citidina trifosfato, que es el otro producto final que pudiéramos tener. Y entonces, pues básicamente aquí estamos dando lugar a la síntesis de salvamento
que es esta naranja, así como también a partir de nuestros azúcares de 5 carbonos que nos están dando lugar a estas bases pirimidínicas. ¿Alguna duda, chicos? No, profesora. Vale. Aquí lo que cabe de señalar de este punto son, se consideran 9 reacciones. Bueno, también algo que me faltó mencionar es que su regulación va a estar dada principalmente por la concentración del sustrato. Si hay el ATP, siempre va a favorecer esta síntesis. Sin embargo, la generación o la concentración de este sustrato va a hacer que si hay muchos se inhiba la vía en la reacción 2, es decir, que ya no dé lugar a la formación de bases pirimidínicas. O podemos ver que otra parte de regulación con el que contamos es que CTP puede inhibir esta parte de la vía, que son las que están señaladas con el punto verde, o vamos a ver que la concentración de GTP va a poder fomentar o hacer que incremente su síntesis. Entonces es algo como muy repetitivo en todo el metabolismo. Siempre son puntos cruciales en los cuales vamos a tener como estos puntos de regulación. Generalmente son a los inicios de la vía o al final de la vía. Y en esta síntesis vamos a ver que al menos en los mamíferos la reacción 1, 2 y 3 son llevadas a cabo por una enzima trifuncional, que es algo como bastante interesante de esta síntesis de las bases púricas y pirimidínicas, que ocupan enzimas sumamente complejas, especializadas y multifuncionales. ¿Por qué? Porque esta enzima trifuncional pues va a tener acción para 3 cosas diferentes, porque está formada por la carbomoil fosfato sintetasa, está formada por la aspartato transcarbamoilasa y la dihidroorotasa, que son las que catalizan cada una de estas reacciones y son las que dan lugar a estos sustratos. Pero no es que estén como solitas, sino que es un complejo en el cual se van rotando, van girando y van teniendo su acción en específico. Y también algo particular de los mamíferos es que en las reacciones 5 y 6 van a estar catalizadas por una sola enzima, que es conocida como la uridil monofosfato sintasa. En este caso, vamos a ver que la anterior era la ruta de síntesis de novo, lo que el organismo genera de manera normal. Sin embargo, existe también la ruta de salvamento y así como su catabolismo. En esta ruta de salvamento, vamos a ver que partimos de esta citidina que se convierte en iridina con la liberación de este grupo nitrogenado. Posteriormente, esta uridina va a estar dando lugar al uracilo, en donde vamos a liberar nuestro nucleósido, que es nuestro azúcar con nuestro grupo fosfato. Y este uracilo puede tener acción una citosina, en donde vamos a ver que se libera otro compuesto nitrogenado y dar lugar a la dihidrouracilo, o bien a partir de una desoxiuridina dar pues lugar a nuevamente este uracilo, y este uracilo, esta conversión de uracilo a dihidrouracilo es dependiente de NADPH. Prácticamente en este punto los nucleótidos de pirimidina que se sintetizan también mediante rutas de salvamento en las que intervienen tanto enzimas fosforilasas como sinasas, que son comparables a las que se han presentado para la formación de las purinas.
y prácticamente una vez que tenemos este compuesto, simplemente libera, bueno, en presencia de agua, vamos a formar al ácido beta ureido propiónico, que nuevamente como producto final nos genera la beta-alanina, amoníaco y CO2. Y en este punto, este se utiliza, o este compuesto es utilizado en la biosíntesis de la coenzima A, por lo cual, pues también es importante esta síntesis de salvamento. Y bueno, prácticamente en este punto es como el producto final que se pudiera tener, por eso es el catabolismo de las pirimidinas. Partimos como en qué se degrada y pues estaría degradando en este compuesto que es útil para la generación de coenzimas, así como en CO2 y amoníaco. Y como pues también, además de RNA, tenemos DNA en el organismo, pues también es necesario que se sinteticen y se haga el metabolismo de los desoxirribonucleótidos, que en este caso los ribonucleótidos van a desempeñar un gran número de funciones metabólicas, mientras que las estructuras o denominadas desoxirribonucleótidos solo tienen una única función, que ¿cuál es? Es constituyentes o estos ladrillos de construcción para la generación de nuestro DNA. Por ello, la mayor parte del carbono que fluye por las rutas de síntesis de estos nucleótidos va a parar al depósito de ribonucleósidos trifosfato, con la finalidad de que, considerando que el DNA difiere químicamente del RNA en la naturaleza de su azúcar y en la identidad de una de sus bases pirimidínicas, la biosíntesis se centra principalmente en dos pasos. El primero de ellos es en la conversión de la ribosa a desoxirribosa, y una vez realizado esto, ahora sí, se da la conversión de la base uracilo a timina para poder generar nuestro DNA. Y en este caso, esta conversión de la ribosa en desoxirribosa, que es prácticamente para todos nuestros ribonucleótidos que teníamos, nuestra adenina difosfato, guanidina difosfato, citidina difosfato y uradil difosfato, todos estos, a partir de una ribonucleósido difosfato reductasa, va a estar convirtiendo el azúcar a una ribosa, y por lo tanto, bueno, va a estar convirtiendo de ribosa en desoxirribosa y generando estas estructuras que son ya las que son capaces de formar parte de nuestro DNA. Y este ribonucleótido reductasa va a catalizar la reducción de la ribosa a desoxirribosa mediante la sustitución del hidroxilo del carbono 2 por un ion hidruro. Simplemente es lo único que hace para generar esto. Esta enzima es bastante compleja. Vean cómo está formada por estas estructuras, en los cuales aquí nos señalan que tiene una parte que, bueno, que funge con su actividad, que es altamente específica, tiene acción redox, sus sitios catalíticos, sus centros de hierro dinuclear, así como sus radicales libres de tirosina. Y prácticamente pues tiene ligandos unidos que pueden estar beneficiando la acción o no de esta enzima. Y prácticamente en esta sección que está marcada en rojo están los residuos de cisteína que son activos, y la parte verde es en donde se estabiliza el radical tilo, que se forma a partir de la tirosina y cisteína. Esta biosíntesis y metabolismo de los desoxirribonucleótidos, como ya lo dijimos, si ya se hizo la conversión de la ribosa en desoxirribosa, se logra a partir de 5 reacciones, en donde la primera reacción es, vean ustedes cómo una cisteína del lugar catalítico R1, que es esta parte, la primera parte, o la alfa es R1 y la beta es la R2. Entonces, básicamente, en la porción R1, una cisteína pierde un electrón
para pasar a ser un radical tilo. Y una cadena de transporte electrónico reductor reduce el radical libre de tirosina, que va a estar situado en esta parte que es la parte R2 de nuestra enzima, a un residuo de tirosina. Posteriormente, ya el radical se fue, ya tenemos hidroxilado esta porción, y entonces ahora lo que sucede es que el nucleótido sustrato interactúa con un radical, creando un radical en el carbono 3, que está en esta posición. Vean cómo ya aparece el radical. Posteriormente, lo que pasa es una protonación, como aquí, vean cómo tiene OH y aquí ya tenemos 2 hidrógenos, ya está protonado. Después hay una deshidratación del carbono 2, creando un catión radical, que ya se generó una carga positiva en nuestro azúcar. Y posteriormente se da una reducción en este carbono 2 por las cisteínas activas redox y se transfiere un electrón al carbono 3. Entonces aquí ya no tenemos este radical. Ya tenemos un hidrógeno que da lugar al producto desoxirribonucleótido y se regenera el radical tilo. Los tioles activos redox se reducen mediante la interacción de una enzima, que es la glutarredoxina, y se disocian en desoxirribonucleótidos difosfatos. Y entonces el ciclo se repite y pues básicamente generamos esta conversión de ribosa a desoxirribosa, que es como el principal punto de estas bases. Y aquí podemos ver claramente cómo un nucleótido unido, que el nucleótido puede estar unido en un lugar de actividad o en un lugar de especificidad, dependiendo. Esta actividad puede estar dada por el ATP o el desoxirribonucleótido ATP. Y la especificidad puede estar dada por la adenina, la timina y la guasina o cualquier otro efector. Tienen actividad a la reducción o pueden verse inhibida la reducción de estos compuestos. Y pues prácticamente esta enzima pues va a tener como esta acción de poder estar convirtiendo esta ribosa en desoxirribosa para todas las bases. Y entonces, si ya tenemos nuestros difosfatos, tanto de adenina, guanina y citosina, vamos a ver que necesitamos ahora generar el trifosfato, que es la estructura que puede tomar nuestro DNA y pues con el cual vivimos. Entonces, para que se conviertan directamente en sus correspondientes trifosfatos, se da por la acción de una enzima conocida como nucleósido difosfato-sinasa. Y entonces vean cómo son totalmente dependientes de ATP para generar nuestras desoxirribonucleótidos de adenina, guanina y citosina. Y finalmente vamos a ver cómo con respecto a la biosíntesis de dexotimidina trifosfato, a partir de estas se puede producir el uridil difosfato producido mediante una reductasa, que es este caso, y a partir de ahí se puede generar la desoxitidina, que es esta de aquí, y nuestra timidina, que prácticamente esta tiene un poco más de pasos porque partimos de este uridil, que en presencia de este tetridofolato genera la timidina y ya monofosfato, timidina difosfato y timidina trifosfato, que son básicamente nuestras bases que va a poder utilizar nuestro DNA. Y para la biosíntesis de esta desoxirribonucleótido de timina, vamos a ver que las dos rutas de novo que se presentan conducen a desoxiuridina monofosfato
que es el sustrato para la síntesis de nucleótidos de timina. Y prácticamente vamos a ver cómo tenemos esta uridil difosfato, que pues ya sufrió todos los cambios estructurales que se requerían para nuestra desoxiuridina difosfato, que puede ser fosforilada a uridil trifosfato, que posteriormente puede romperse y dar una difosfohidrolasa muy activa, la UDP-asa, que es esta enzima que va a estar pues catalizando la reacción y por lo general, generando este uridil monofosfato. Y en este caso, por ejemplo, si partimos de la citidina difosfato, obviamente con su correspondiente desoxicitidina fosfato, vamos a poder ver cómo puede sufrir se desfosforila CMP, que sufre entonces una desaminación, generando posteriormente a DUMP por una aminohidrolasa denominada citidina monofosfato desaminasa, que es esta de acá. Y nuevamente desembocamos en nuestra desoxiuridil monofosfato, que es pues la síntesis de nuevo que pudiéramos tener al menos de estos desoxirribonucleótidos de timina. Y ya una vez que tengamos esta estructura, a partir de esta y en presencia de un timidilato sintasa, es que podemos generar a nuestro desoxitimidina monofosfato, posteriormente difosfato y trifosfato, que es aquel que es usado en nuestro DNA. Y en estos puntos, pues simplemente son catalizados por una timidilato sintasa, que es la obtención de grupos fosfatos a través de ATP. Vamos a ver que esta enzima, timidilato sintasa, transfiere peculiarmente una unidad de carbono a nivel de oxidación del metileno y lo reduce a metilo. El donador de un carbono es el 5-metilen tetrahidrofolato, que en esta reacción esta reacción es poco habitual y actúa también como un cofactor redox para dar lugar al dihidrofolato como el otro producto de reacción. Y entonces, prácticamente con la presencia de estos intermediarios, por así decirlos, es que podemos hacer la conversión de nuestro desoxiuridil monofosfato a desoxitimidina monofosfato. Y obviamente, entre estos pasos, pues, podemos regenerar el dihidrofolato a tetrahidrofolato y al 5,10-metilen tetrahidrofolato, que prácticamente de este punto es dependiente de NADPH. En presencia de una reductasa, pues genera este compuesto y posteriormente en presencia de una de serina, podemos liberar glicina y la reacción se cataliza por una transhidroximetilasa, que es lo que va a estar dando lugar a esta generación. Y lo único que vean que sucede en esta reacción es este grupo, pues, de carbono, CH3, que se está uniendo para generar esta timina. Y las células disponen un mecanismo con bastante complejidad para asegurar que cualquier residuo de desoxiuridin monofosfato que va a parar al DNA sea eficazmente eliminado, porque si no, podrían actuar como sustratos satisfactorios para las DNA polimerasas. Y esta desoxiuridil trifosfatasa se encarga de esta función, pues de eliminar estas estructuras para que no haya problema con nuestro DNA. Y nuevamente, así como tenemos las rutas de novo que vimos anteriormente, existen las de salvamento para estos compuestos desoxirribonucleótidos, en donde los humanos contienen 4 desoxirribonucleósidos sinasas,
tenemos la timidina sinasa que se encuentra en el citosol y está también la desoxicitidina sinasa, que también es una enzima citosólica que fosforila la desoxiadenosina y la desoxiguanosina, así como la desoxicitidina, aunque únicamente a concentraciones elevadas. Y tenemos también la otra enzima que es desoxiguanosina, sinasa, que es de origen mitocondrial. Y esta existe como una isoforma mitocondrial, la timidina sinasa, que actúa sobre desoxitidina y desoxiuridina. Entonces, básicamente, el hecho de que existan estas enzimas, pues es que podemos degradar estos compuestos que consumimos de los alimentos para obtener estos desoxirribonucleótidos. Y pues básicamente son como estas rutas metabólicas con las que contamos en específico para los nucleótidos, que nos van a dar lugar a los compuestos importantísimos como es la generación de nuestro DNA, así como precursores de coenzimas, como reguladores metabólicos y bueno, y componentes de nuestro RNA. No sé si tengan alguna duda, chicos. Por mi parte, ninguna, profesora. No. Vale, pues prácticamente con esto terminaríamos el curso. Es como bueno, creo yo que es como lo más relevante que se pudiera ver. Eh, Traté de que se cubriera la gran mayoría de los temas. Quizás quedaron alguna partecilla por ahí que ya no me fue posible cubrirla, pero bueno, yo esperaría que en sus demás materias les den las bases necesarias, puesto que quizás en biología celular se pueda ver más esa parte. Pero al menos esto, que son las bases del metabolismo, es como lo que ustedes deben de tener en cuenta para sus posteriores materias, ¿vale, chicos? Y pues cualquier duda que ustedes llegaran a tener, pues ya saben, me pueden contactar con todo gusto. No sé si quieran, pues, aclarar algunas dudas. Si no, pues eso sería todo por mi parte, chicos. Gracias, profesora. De nada, Gracias. de nada, chicos. Y pues Muchas cualquier gracias, cosa, maestra. sí, ya saben, me pueden mandar WhatsApp al grupo, a mi celular privado, lo que necesiten. Y pues en breve trataré de darles las calificaciones, ¿vale? Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Y pues les agradezco muchísimo, pues todo. Fue un placer haber trabajado con ustedes. Muchas gracias, profesora. De nada, chicos, pues bueno, no sé quién se vaya a ir a vuelta o no, pero yo espero que no sean muchos. Vale, pues cuídense Si no, nos mucho. vemos en el recurso, profesora. ¿Mande? Si no, nos vemos en el recurso. No, desgraciadamente, bueno, también fue un placer haber trabajado con ustedes, fueron mi primer grupo, pero pues ya no me van a dar clases, entonces, pues de verdad que es un placer haberlos conocido. ¿Cómo que no le van a dar clases, profesora? No, ya no me solicitaron para el siguiente semestre, entonces, pues yo espero que apruebe la gran mayoría y pues si no, me imagino que pues ya volverá la doctora Yasmín. Así que sí, lamentable situación. Profesora, Mande. de los promedios, ¿los subiría a Classroom o ya directamente cada quien lo checa en...? Miren, voy a ver la manera de, si los tengo, pues lo antes posible, claro, si me lo hacen pasar sus profesoras de laboratorio y todo, y puedo sacarlo antes, igual y si tienen tiempo y quieren todos, podemos hacer una sesión y lo revisamos, pues así, en una sesión de Zoom. Y si no, pues lo único que me quedaría, pues sí, quizás subir las calificaciones al Classroom. Dependiendo de lo que ustedes me digan e indiquen, pues podemos checarlo y ya me dicen cómo quisieran que lo viéramos. Yo les avisaría en cuanto lo tenga y ya ustedes me deciden si lo quieren, si quieren verlo en una sesión o simplemente les mando la calificación.
Ok. ¿Vale? Vale, chicos, pues que tengan bonita tarde, bonito fin y bonitas vacaciones. Muchas gracias, profe. De nada. Y por favor, estudien mucho. Créanme que no los quería yo martirizar. Jamás fue mi intención molestarlos, ni fastidiarlos, ni nada. Simplemente quería que cubrieran los temas necesarios para que ustedes puedan progresar en sus demás materias. Así que espero pues no haberles fastidiado mucho la vida, de verdad. Muchas gracias, profesora. La queremos mucho. Gracias, Vicky. Pero sí, de verdad, cualquier cosa que tengan, aunque pues si en algún punto dado yo ya no puedo dar clases o demás, saben dónde me pueden encontrar en la WIM, así que pues cualquier duda, necesidad o algo que quieran, ya saben dónde contactarme o inclusive tienen mi teléfono por cualquier cosa que necesitaran. ¿Vale, chicos? Sí, profesora, Sí, muchas gracias. gracias. De nada, cuídense, chicos, nos vemos. Vale, gracias. Adiós. Igualmente. Gracias, profesora. Bye. Gracias, profesora. Nos vemos. Bye, hasta luego.